Familia, Dios te bendiga, qué bueno que te conectas, qué bueno que estás al pendiente de la palabra de Dios y que quieres ser instruido y advertido, ¿verdad? Para evitar muchos errores. Hoy aprenderemos cómo ser verdaderamente feliz, ya que la mayoría de las personas piensa que Dios está obligado a bendecirnos y a proveernos de todo sin importar cómo estemos viviendo. Sin embargo, hoy veremos el resultado de las devastaciones producidas por el pecado. Hoy Dios nos va a hablar a través de Joel en los versículos del 8 al 12. Vamos a orar. Dios, nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, que trabaje y que obre en nuestro corazón, Señor, y que lo haga sensible y humilde a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1, versículo 8 dice así: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Aquí Dios está pidiendo que Judá debe de llorar, pero debe de llorar de una manera específica. Y lo dice que debe de ser como la joven vestida de cilicio cuando llora por el marido de su juventud. Y al referirse a una joven, está dando a entender que es una mujer que está desposada, ya que el estar desposada, aunque todavía no vivían juntos, representa que ya eran considerados esposos, aunque no han consumado su matrimonio. Y al decir que llore, literalmente quiere decir que giman, que sea, que externen ese dolor. ¿Por qué? Porque ha perdido al marido de su juventud. Imagínate esta escena donde la mujer ya está en el altar vestida de blanco y no llega el marido, el esposo, con el cual se ha desposado. Y lo que llega es una mala noticia que le dice: tu prometido o tu marido, porque aunque estaban desposados ya eran considerados esposos, ha muerto. Imagínate ese dolor de esta mujer. Ese tipo de dolor es el que tiene que experimentar Judá aquí, en este problema, en esta situación tan difícil donde han sido invadidos por una plaga de langostas que ha arrasado con todo y que los está dejando sin comer, que los está dejando sin ofrendas para ofrecer a Dios, y que ha afectado aún no solo lo económico, sino lo espiritual. Así debe de llorar la persona que se está viendo afectada en su relación con Dios principalmente. Debe de reconocer que ha pecado contra Dios y debe de existir ese tipo de dolor, como una mujer joven o una mujer desposada que ha enviudecido aún antes de consumar su matrimonio. Qué terrible ese dolor, esa experiencia. Así debe de ser el dolor de la persona que ha pecado contra Dios. En este versículo lo que Dios quiere mostrar es cuando el afecto es el más fuerte y cuando el dolor en la pérdida es máxima. Así debe de ser nuestro dolor, familia. El arrepentimiento tiene una parte importante en nuestra vida. Dios quiere que nos arrepientamos. Debemos sentir dolor cuando pecamos contra Dios o no sentimos nada. Ya nos es indiferente, ya nos da igual si pecamos, si nos reconciliamos con Dios o si obedecemos o no obedecemos a Dios. Acompáñame a leer el versículo número 9. Esta es la causa por la cual deben de llorar como joven vestida de cilicio.
Versículo 9 dice así: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda de libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Esto es la causa o el por qué deben de llorar, ya que en la casa de Jehová no hay más ofrenda de grano y no hay más libación. Y vamos a ver el contexto, por qué esto es tan significativo para el pueblo de Israel, en específico para el reino del sur, que es Judá. Acompáñame a leer Éxodo capítulo 29, del versículo 38 en adelante, que dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Esto lo está diciendo Dios, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por eso es que deben de llorar. Aunque es paradójico y aunque es un poco irónico con el título, que es cómo ser verdaderamente feliz, realmente cuando tú reconoces que has ofendido a Dios, que tu pecado te ha apartado, que ahora has roto esa comunión, que te estás perdiendo de pasar tiempo en la presencia de Dios, de oír su voz a través de su palabra. Eso debe de ser algo que nos cale en nuestro corazón, que nos duela muchísimo. Pero cuando tú lo reconoces, cuando pides perdón a Dios y Él te perdona y te limpia de toda maldad, eso genera en ti un verdadero gozo. Él genera en ti, produce en ti la verdadera felicidad. Los sacrificios eran la manera en que el pueblo mantenía su relación con Dios. Por lo tanto, los sacerdotes lloraban porque no podían llevar a cabo su ministerio y porque había una brecha entre ellos y Dios, a causa de que no podían ofrecer sus sacrificios. ¿Te imaginas la razón o la forma de tener comunión con Dios, que eran las ofrendas, y no tenerlas, no tener el grano, no tener el cordero, no tener el vino para las libaciones? Ellos decían, ¿cómo me acerco? ¿Con qué ofrenda puedo ir a Dios y así estar en la presencia de Dios y así estar a cuentas con Dios y así también escuchar la voz de Dios? Esto lo que estaba provocando era que su relación entre el pueblo de Dios y Él se viera afectada. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Acompáñame a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En nuestra actualidad, y sobre todo gracias principalmente al sacrificio de Jesucristo,
a que Él llevó a cabo la obra perfecta, Él fue el sacrificio perfecto, único y por siempre, ya no es necesario estas ofrendas de granos o cereales ni libaciones. Ahora nosotros somos los que tenemos que ofrecernos voluntariamente, porque dice que es nuestro culto racional. Tú decides, tú te propones ofrecerte a Dios. No como cualquier sacrificio, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si nosotros podemos notar, fue Dios el que trajo esta plaga a Judá. Fue Dios el que está quitándoles todo, los alimentos, y me refiero a las frutas, a los cereales, al aceite de oliva, y les está aún quitando los animales para comer. Si realmente esto, obviamente para ellos esto es muy importante porque era la manera de acercarse a Dios, pero aquí Dios lo que les está refiriendo y lo que les está demandando es que ellos sean el sacrificio vivo, que ellos lleguen delante de Dios y lloren, clamen, pidiendo su perdón, rogándoles por misericordia para que los vuelva a restaurar y a bendecir. Nosotros, repito familia, somos ese sacrificio. Voluntariamente tú decides ofrecerte a Dios como un sacrificio. Debes de analizar, debes de autoexaminarte cómo está tu corazón, cómo está tu ofrenda delante de Dios. Cuando tú estás ofreciéndote todos los días a Dios como sacrificio, experimentas la verdadera felicidad. Comprendes que todo lo que gira alrededor, tu propia vida, empezando por ahí, tu familia, tu trabajo, tus planes, tus sueños, tus proyectos, tus negocios, todo gira alrededor de Él. Si Dios decide que no prospere algún negocio, gloria a Dios, estás feliz porque comprendes que Él te lo ha dado, que es su tierra. Si Él decide bendecirte y multiplicar tus bienes, gloria a Dios, porque también sabes que es de Él y es por Él y para Él. Acompáñame a leer el versículo 10 en adelante. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ellos están experimentando una gran tragedia que les ha afectado principalmente en lo más básico, la alimentación, lo económico, porque qué vendían, con qué hacían sus transacciones. Les está afectando en lo espiritual también. Uno podría humanamente verlo como algo obvio, el que se haya extinguido el gozo en los hijos de los hombres. Pero aquí Dios quiere que ellos experimenten el verdadero gozo. Vemos cómo las langostas han arrasado con todo y los están llevando a una gran ruina. Acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice así, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado
y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Aquí Dios está haciendo una promesa y les está diciendo que los va a bendecir, que va a haber mucho fruto, que va a haber fruto en el vientre, es decir, van a ser bendecidos los hijos, van a ser bendecidos sus ganados, sus frutas, sus granos, el vino, el aceite, todo lo que está en esa tierra que Él le ha entregado a su pueblo. ¿Por qué? Porque han guardado, porque han puesto por obra el pacto que Dios les había dado. Pero en el momento que uno deja de cumplir, uno deja de ser fiel al pacto que hemos hecho con Dios, es obvio que todo eso se acaba, toda esa bendición. Así que Dios no puede bendecirnos, no puede darnos lo que nosotros necesitamos si nosotros somos infieles, si nosotros tenemos un estilo de vida que parece más a los del mundo que a un hijo que a un hijo de Dios. Muchas veces podemos creer que el hecho de haber ido a la iglesia o por el hecho de estar sirviendo aún en el templo o por de vez en cuando poner unas alabanzas y vivir como si no conociera a Dios, pero como yo voy a la iglesia, porque yo estoy en algún ministerio, Dios tiene que bendecirme. Creemos que es su obligación y no es así. Aquí nos damos cuenta que si nosotros no cumplimos con los decretos de Dios, con sus mandamientos, tarde o temprano experimentaremos un castigo. De hecho, el día del Señor consiste en eso, en que Él va a castigar a todo el mundo, Él va a traer un juicio a las naciones. Y Él lo que desea es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Joel, por medio de lo que está experimentando Judá con esta tragedia de la plaga de las langostas, está mostrándoles que Dios es justo, pero también que Dios es misericordioso, porque les está diciendo: llora como una joven que ha perdido a su marido de su juventud. ¿Y por qué quiere Dios que lloremos, que reconozcamos que te hemos ofendido, Dios? ¿Por qué Él quiere que hagamos eso? ¿Por qué Él quiere perdonarnos? Él quiere restaurar nuestras vidas. Entonces vemos cómo ya se acabó el grano, cómo ya se acabó las frutas, el vino, el aceite. Y esto es obvio porque era la consecuencia de la obediencia a Dios. Dejaron de obedecer a Dios, se acaba la bendición. En este caso podemos ver cómo la tierra está de luto, la agricultura está destruida, no hay más fruto del campo para el sustento de la vida, no hay aceite, el cual se necesitaba para preparar las ofrendas, no hay más vides ni higueras que representaban la paz y la prosperidad y el gozo del pueblo. Todos los árboles del campo se secaron y como consecuencia se extinguió el gozo de las personas. Acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 16 del versículo 13 al 15, que dice así: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar,
y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos los frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Por qué? ¿Por qué experimentas este verdadero gozo? A veces creemos que poniendo nuestra dependencia, nuestra felicidad en el trabajo, en nuestra economía, en lo que yo realizo, en mi familia, creemos que por la mucha diversión que nosotros experimentemos, somos verdaderamente felices. Creemos si Dios nos da más y cada vez más, vamos a ser felices. No, aquí Dios está diciendo, si tú eres agradecido, si tú te acuerdas que yo te sostengo, que yo soy el que te proveo, que en el lugar en el que habitas es mío, y que esto todavía se lo enseñas a tus hijos, las bendiciones como la alimentación, el techo, el calzado, la paz, van a venir como consecuencia. Aquí vemos que Dios le está diciendo que tendrían que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esto era que hacían unas enramadas durante un periodo de 7 días. Y cuando ellos hacían esto, provocaban que sus hijitos les cuestionaran y les preguntaran, ¿por qué hacemos esto, papá o mamá? Y ellos tenían que contarles que Dios los había tenido durante 40 años en el desierto y que habitaban así, en carpas, como nómadas, pero que nunca les faltó nada. De hecho, Dios les suplió todo, les dio el maná del cielo, les proveyó el agua a pesar de que estaban en un desierto. Durante el día o la mañana, cuando el calor es extremoso, Dios proveía una nube que mantenía el lugar donde ellos estaban fresco, es decir, les hacía sombra. Y por las noches, cuando el frío también es extremoso, Él les proveía una columna de fuego. ¿Para qué? Para que no murieran de frío. Su ropa nunca se desgastó durante esos 40 años. Todo eso, ellos tenían que platicárselos a Dios, a sus hijos, todo lo que Dios proveía y cómo Él los sostenía y cómo abrió el mar rojo, cómo hacía descender el maná del cielo. ¿Este con qué propósito? Para que sus hijos también comprendieran que dependían totalmente de Dios. Y cuando ya los introdujo a la tierra que Él les había prometido, Dios los empezó a bendecir y hizo un pacto, ¿verdad? Que Él los iba a prosperar, los iba a bendecir, les iba a dar riquezas. Nosotros debemos buscar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad está solamente en Dios. Pero para estar verdaderamente felices, nosotros tenemos que mantenernos oyendo su palabra, leyendo su palabra, guardándola, es decir, meditándola, estudiándola, pero también tenemos que ponerla por obra y tenemos que enseñarla. Y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice en Mateo 6, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la verdadera felicidad. Si nosotros recordamos los primeros cristianos, ellos muchos fueron martirizados, otra parte fueron perseguidos, perdían sus casas, sus propiedades, sus trabajos, sus empleos, sus negocios.
pero dice que estaban gozosos. Es algo irónico, ¿verdad? Probablemente lloraban cuando veían a un ser querido ser martirizado, ser arrestado, ser asesinado por causa de su fe. Y la palabra de Dios dice en Hechos que ellos eran felices y que continuaban predicando la palabra, porque había gozo en sus corazones. Porque el gozo que produce Dios es a causa de la paz que Jesucristo ha traído a nuestras vidas. La paz entre nosotros y Dios. Él nos ha reconciliado. Y si tú aún no has recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y aún tú no experimentas esa paz, yo te invito a que lo consideres, a que le abras la puerta de tu corazón, a que Él sea el Señor de tu vida, a que Él sea tu único Salvador, y a que ahora tú puedas tener ese gran privilegio de ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese gozo que Él da nunca se extinguirá, nunca se acabará. Y es un gozo verdadero porque los demás placeres o lo que con nosotros consideramos como motivo de felicidad pueden ser aún felicidad o gozo legítimo, pero es un gozo, voy a decirlo así, inferior al gozo que Dios nos provee. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos pecado sabiendo lo que debemos de hacer y no lo hacemos, o cuando nosotros hemos voluntariamente decidido alejarnos de Dios, eso debe de producirnos un gran dolor en nuestro corazón porque le estamos fallando a Él. Y cuando nosotros estamos bien con Dios, nuestra relación está bien con Él, nosotros procuramos y nos esforzamos por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, aunque las demás cosas se pierdan, se devalúen, no roban nuestra atención y no afectan nuestra felicidad. Amén, familia. Y si tú no eres feliz, debes de preguntarte por qué no estás feliz. ¿Será que necesitas arrepentirte de algo? Porque aquí el pueblo necesita arrepentirse para experimentar ese verdadero gozo. Joel les está diciendo al pueblo de Judá, ustedes están en una situación donde su gozo se ha ido porque están en pecado delante de Dios y necesitan arrepentirse. Si tú no tienes gozo en tu vida a pesar de que eres cristiano, necesitas pedirle perdón a Dios. Probablemente ya no tomas, ya no te drogas, ya no andas en idolatría, ya no robas, ya no andas en adulterio, pero no lees la palabra de Dios, no oras, no buscas servirle a Dios. Esas son cosas o son mandamientos de parte de Dios que nosotros muchas veces estamos evadiendo y eso también es pecado, familia. Conclusión. Judá era el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios aún. Cuando el pueblo pecó, Dios no se detuvo de enviar un castigo. Nosotros, hablando del pueblo de Judá y nosotros los cristianos, somos más responsables porque sabemos y conocemos lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros y gracias Dios por esta gran advertencia, Padre, que haces a nuestras vidas. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer nuestro pecado, admitirlo y confesarlo delante de ti, Señor, para así poder experimentar el verdadero gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga.